Y regresamos ahora para escuchar la columna de Enrique Pochat intitulada Reformas. En la cultura celta, en el hemisferio norte, el 31 de octubre terminaba el ciclo del verano con la terminación de las cosechas. El ganado era llevado de los prados a los establos para el invierno. Ese último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar, pedirles alimentos y maldecirlos. Los hacían víctimas de conjuros si no accedían a sus peticiones. Surgió como respuesta ritual en los poblados celtas la costumbre de decorar, entre comillas, las casas con huesos, calaveras y otros objetos desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. En Gran Bretaña y Estados Unidos se mantuvo esta tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la noche del 31 de octubre y de disfrazarse con motivos mortuorios. Cuando el cristianismo se implantó en estos pueblos del norte de Europa, la Iglesia convirtió la conmemoración en una fiesta religiosa cristiana. Se instituyó el día siguiente, 1 de noviembre, como el Día de Todos los Santos, que pasó a ser una festividad importante en el calendario religioso cristiano. El nombre de la festividad en inglés fue All Hallows Day. Vinculada con ella, la noche anterior se denominó All Hallows Eve, que derivó en Halloween. En la tradición cristiana, a la celebración de Todos los Santos se añadió el día siguiente la conmemoración de los difuntos. Los 2 días se acostumbra a visitar los cementerios en recuerdo de quienes han muerto y para los que se espera la resurrección. Hace 498 años, en la víspera de la festividad de Todos los Santos, el 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero fijó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en el que ejercía como párroco, sus propuestas de reforma a doctrinas que consideraba que habían distorsionado el mensaje de salvación revelado por Dios a través de los profetas de Israel y de Jesucristo y contenido en las Escrituras. Principalmente denunció como una distorsión al mensaje evangélico la venta de indulgencias, es decir, el sistema que se había propagado en la Iglesia de cambiar las penitencias de oración y ayuno que se debían cumplir por los pecados a cambio de entrega de dinero que era destinado para las obras de la Basílica de San Pedro en Roma. Martín Lutero propuso rechazar estas doctrinas. Sostuvo que la salvación se consigue por la gracia de Dios que se alcanza por la fe. La fuente de la revelación es la Sagrada Escritura solamente. Todos los cristianos, es decir, todos los bautizados, tienen derecho a leer y examinar libremente la Biblia como fuente de la revelación. El gesto de Lutero no estaba encaminado a la creación de una nueva iglesia, sino que era una apelación a reformar en profundidad la Iglesia Católica que, según él sostenía, había degradado y distorsionado gravemente el Evangelio de Jesucristo. La expresión mayor de esa degradación se daba en el Papado de Roma, principal punto a reformar. El 31 de octubre se ha conmemorado desde entonces como Día de la Reforma. Este movimiento de reforma se consolidó en 1520 y dividió a la Iglesia Católica en la Europa de Occidente, con importantes consecuencias en la historia del mundo, particularmente de Europa y América. La llegada de los europeos al continente que llamaron América y la Reforma son hitos que dieron origen a lo que conocemos como la Edad Moderna. La reforma iniciada por Martín Lutero y continuada luego por otros reformadores como Juan Calvino repercutió en la Iglesia Católica. Como respuesta se impulsó un movimiento de revisión doctrinaria y renovación de las conductas al interior de esta Iglesia. En 1534, Ignacio de Loyola, junto a Francisco Javier y otros jóvenes, fundaron la Compañía de Jesús, la Congregación de los Jesuitas. En España, los carmelitas Teresa de Jesús y Juan de la Cruz impulsaron una profunda renovación de la vida conventual. Los dominicos de la Escuela de Salamanca, como Francisco de Vitoria, o misioneros como Bartolomé de las Casas, propiciaron una revisión crítica de la conducta frente a los pueblos originarios y reivindicaron los derechos de sus habitantes, denunciando los abusos de los que se titulaban como conquistadores de las nuevas tierras. El movimiento reformador de Lutero influyó particularmente en las iglesias cristianas que asumieron sus propuestas: los países escandinavos, gran parte de Alemania, Holanda, Suiza, Escocia. En Inglaterra, la iglesia anglicana fue influida también por la reforma surgida
de la protesta de Lutero y los reformadores. Las iglesias surgidas de ese movimiento recibieron por eso el nombre de protestantes. Las características del cristianismo protestante incluyeron la valoración de la Biblia como palabra de Dios, fuente de revelación. Lutero tradujo la Biblia al alemán. La imprenta facilitó su propagación en los hogares cristianos, en que se constituyó como el libro principal. La doctrina del sacerdocio universal de los bautizados fortaleció la creación de las pequeñas comunidades locales. Esto tuvo particular relieve en las colonias del norte de América, marcadas profundamente por la tradición cristiana protestante. En las naciones de Centro y Sudamérica, colonizadas por españoles y portugueses, las iglesias protestantes fueron consideradas ajenas y la reforma de Lutero una herejía reprobable. En el siglo XIX, la incorporación de población inmigrante de tradición protestante requirió revisar la actitud frente a las iglesias de tradición luterana, reformada o anglicana. Se consagró la libertad de culto y se abrieron espacios para sus organizaciones sociales y educativas. En la Argentina hemos conmemorado este año 2015 150 años de la llegada del primer contingente de inmigrantes galeses al territorio de Chubut, todos ellos cristianos de tradición evangélica. Posteriormente, esta característica de valoración de la palabra, del poder de los bautizados para la construcción de las comunidades, ha repercutido en el crecimiento de comunidades evangélicas en América Latina y el Caribe, de fuerte raigambre popular. La visión de la Iglesia Católica Romana en relación con la Reforma cambió profundamente hace medio siglo al celebrarse el Concilio Vaticano II. Este valoró las propuestas de reforma de los que denominó hermanos separados como iluminadas por el Espíritu de Dios, por ejemplo, la valoración de la Biblia, del bautismo, de la doctrina de la justificación por la gracia. La nueva actitud de diálogo inspiró la acción conjunta en favor de los derechos humanos y de la paz, que tuvo singular importancia en los países de América Latina asolados por las dictaduras. Las organizaciones ecuménicas con participación de iglesias católicas y evangélicas, junto a miembros de otras tradiciones religiosas y personas amantes de la justicia, fueron un baluarte de resistencia a los atropellos de la dignidad humana y significaron un apoyo solidario para las personas, familias y grupos perseguidos. El Consejo Mundial de Iglesias, que reúne a las iglesias protestantes y a las ortodoxas, realizó una tarea encomiable de apoyo al movimiento de los derechos humanos en esos años aciagos y contribuyó al fortalecimiento para la recuperación de la vida democrática en nuestros países. Hoy el esfuerzo conjunto apunta a nuevos desafíos, como la acción conjunta por la defensa del medio ambiente, la paz y la justicia. Como un signo de esta nueva perspectiva, católicos y luteranos se aprestan a conmemorar juntos el 5º aniversario de la Reforma en 2017, valorando sus aportes a la renovación que significó para las comunidades cristianas. Desde la luz que del olvido, la memoria de este sol, Padre amerio, somos ríos, somos ríos. Somos ríos, el abrazo más austral, la cementera, un misterio luminoso en nuestras venas, nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos ríos, somos ríos. Somos ríos, la canción de Julio Lacarra, interpretada por Marta Pirén. Y con estas letras y música estamos terminando el programa del Defensor del Pueblo, porque nos ha señalado el top del mediodía. Pero la actividad del Defensor del Pueblo continúa durante toda la semana. En Bartolomé Mitre 877, de la ciudad de Morón, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores, estamos dispuestos para atender de la mejor manera posible tu pedido de orientación, tu consulta, tu denuncia.
También la podés hacer llegar por correo electrónico, defensoría.consultas@moron.gov.ar, o por el teléfono, por la línea gratuita del Defensor del Pueblo, 0800-666-0957, 0800-666-0957, línea gratuita del Defensor del Pueblo. También en las sedes descentralizadas, en las sedes comunitarias en que presta su atención la Defensoría periódicamente entre martes y viernes en Morón Sur y Castelar Sur. Nosotros estaremos nuevamente el próximo sábado cuando sean las 11 de la mañana para una nueva emisión del programa del Defensor del Pueblo. Hasta entonces, y con un deseo de feliz semana de actividad, de encuentro familiar, de trabajo por la justicia, nos retiramos. Buenos días. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos.